j'entendais les gens dire le mot Beaux-Arts. J'ai demandé un peu de gauche à droite pour savoir ce que ça voulait dire. Vienes aquí a proyectar el documental de Boza que va sobre personas migrantes, ¿no? La travesía de personas migrantes con imágenes que hicieron ellos y ellas mismas. Entonces te queríamos preguntar en qué momento nace esta idea. Pues la idea nace un poco en el 2018, cuando la frontera que une Marruecos con España se convierte en la principal punto de entrada, ¿no? A través del Mediterráneo, de personas que quieren, bueno, que de manera irregular que intentan entrar en Europa, cuando Salvini cierra puertos. Bueno. Entonces estuvimos trabajando en 2018 básicamente en los puertos, ¿no? Fotografiando llegadas, intentando recoger testimonios. Y nos dimos cuenta, esto pasa mucho cuando cubres migraciones, pero en 2018 yo me sentí muy utilizada de que se nos utilizaba a los fotógrafos un poco cuando a ellos les interesaba que creásemos unas imágenes o otras, ¿no? Entonces cuando empezamos a fotografiar no se nos dejaba acercarnos, entonces son estas imágenes que se han reproducido millones de veces, ¿no? De los fotógrafos a 200 metros de la gente que está llegando, hechas con teleobjetivo, ¿no? Estas imágenes al final lo que hacen es como perpetuar la idea, ¿no? De que son gente rara, extraña que viene sin rostro, tal. Luego hubo un momento que se bloqueó a la gente en los puertos porque se dijo que el sistema de acogida estaba colapsado. Entonces nos dejaron acercar mucho y allí se generaban escenas de conflicto entre ellos, ¿no? Porque les tenían ahí tirados en los puertos, les hacían distribuciones de comida en las cuales les tiraban la comida directamente. Entonces, fotográficamente, bueno, pues lo que fotografiabas era violencia. Entonces esto alimentó mucho a titulares, ¿no? En contra de lo que yo defiendo cuando fotografío movimientos de población, ¿no? Además, en junio de ese año estuvimos en un acto en Algeciras de un tal Santiago Abascal, en el que no había más de 20-30 personas, y en agosto del mismo año, en la misma plaza, había este tal Santiago Abascal en un acto donde en misma plaza, mismo sitio, mismo contexto, había como 300. Y Santiago Abascal en el meeting evidentemente solo habló de migraciones y muchas de las cosas que decía eran descripciones literales de nuestras imágenes. Y ahí yo vi que había que un poco cambiar las narrativas que estábamos haciendo de migración, ¿no? Porque esta, como fotografiar solo, y yo lo he hecho mucho y hay que hacerlo también, pero fotografiar solo los movimientos de población en momentos tan precisos de su vida. O sea, por mucho que tú fotografíes una persona llegando al puerto o en el puerto bloqueada, tú hables con ella y esta persona te diga, te cuente su historia, no sé qué, lo que te transmite la imagen es a esa persona en una situación límite de su vida que no la define para nada porque esa persona no es eso. Y por mucho que pongas un pie de foto contando su historia, cuando lo ponen en los medios de comunicación, lo que está viendo la persona que ve esa imagen es otra cosa, ¿no? Transmite otro. Y ahí empecé a pensar que había que darle vueltas al tarro y que a lo mejor la manera de contar los movimientos de migración no era solo haciendo estas cosas, ¿no? Hay una manera que es ir al origen y contar las causas, que también lo hemos hecho. Entonces empezamos como a pensar nuevas maneras, ¿no? O cómo conseguir imágenes donde se viese a la gente en otras situaciones. Y fue tan fácil como decir, hostia, pero si estas personas están grabando todo el rato, ellas mismas, sin que tú les pidas, porque una cosa no son los talleres estos que están muy bien de foto participativa, donde tú das cámaras y les dices, hazte esto, hazte lo otro, no sé qué, esto muy bien. Pero a nivel periodístico a mí me interesaba que fuese lo que ellos y ellas habían grabado, cómo se querían grabar y sobre todo qué imagen ellas querían proyectar de ellas mismas hacia afuera. Entonces, de ahí empezamos a pensar cómo hacerlo. Llamé a Severine Sayou, que es la otra directora del cortometraje. Ella había trabajado mucho foto participativa y tal. Y ahí empezó a nacer un poco hashtag Boza, ¿no? El cortometraje, que al principio era un proyecto que se llamaba El Selfie de las Migraciones. Y una vez tuvimos la idea, pues el problema era, vale, ¿y ahora cómo conseguimos todo esto, ¿no? Y lo que hicimos es como talleres en los centros de acogida, de los centros donde en principio todo el mundo tiene derecho a estar 15 días. Esto no estaba pasando en 2018 y no pasa muchas veces, no ha pasado en Ceuta este año.
pues en estos centros empezamos a hacer talleres donde lo que hacíamos era contar un poco el proyecto, ver qué personas estaban interesadas y sobre todo dar clases de edición y dábamos clases de fotografía para aportarles algo, ya que íbamos a, ¿no?, a hacerles edición de sus imágenes. Y ahí pues fuimos buscando a gente que realmente estaba como implicada en el proyecto y de ahí salieron los 5 protagonistas del cortometraje. Que al principio del corto dicen, así como de primeras, de que no se sienten identificadas, ¿no?, con las imágenes que ven de ellas mismas en prensa. Claro, yo también me paro a pensar, si me intento poner en la piel de esas personas, de repente verte en un periódico de esa manera, ¿no?, siendo a veces casi utilizada, incluso debe de tener también ciertas consecuencias luego psicológicas o no sé. Sí, ella es lo que dice, bueno, hashtag Vosa es también esto, ¿no? No es solo mostrar de manera diferente, que también, pero sobre todo también como que ellas mismas digan cómo se ven, ¿no? Yo les enseñaba imágenes que yo misma había hecho o que titulares de periódicos y tal, entonces ellas como empezaban como a analizar qué es lo que veían y por qué no se sentían ahí representadas, ¿no? Y es tan básico como que al final es esto, ¿no? O sea, es lo que estamos fotografiando nosotros, es un momento muy concreto de sus vidas, ¿no? Que es un momento, es una situación límite a la cual se ven obligados a estar, pero que eso no les define para nada como personas, ¿no? Entonces, ¿hay que seguir haciendo estas imágenes? Yo creo que sí. ¿Hay que seguir fotografiando los rescates en el Mediterráneo, los muertos en el Mediterráneo, los naufragios en el Mediterráneo? Evidentemente que sí, pero para un tipo de periodismo, ¿no? Luego, hay que buscar otras maneras de contar las migraciones, ¿no? Y, por ejemplo, pues en la revista en 5W o también en mi trayectoria he hecho muchos movimientos de población, pero me di cuenta que casi siempre era en las rutas o en las fronteras, ¿no? Y hablando con estas personas también era como, bueno, es que nos estáis describiendo de una manera que no somos, ¿no? Y por mucho, ¿no? Porque, bueno, también lo vi en 2018 en los puertos, que muchos fotógrafos estaban ahí currando y algunos sí, pero algunos ni se acercaban a hablar con la gente, ¿no? Pero es que no es suficiente. Yo creo que no es suficiente hablar con la gente, que es lo que yo hago también, pero hablar con la gente, conocer su historia y escribir su historia si solo tienes esas imágenes. Entonces, porque ellas mismas no son eso. Y ellas te lo dicen, es que yo, esta imagen mía de una patera, ¿no? Una chica me decía, sí, yo salgo en esta imagen, soy esta, pero mira quién soy yo, ¿no? Y te enseñaba, Aminata, ¿no? Te enseñaba, que es una de las protagonistas, te enseñaba las fotografías que ella misma se hace, pues el momento que sale de su país. El momento, hay de hecho el cartel de la peli, ¿no? Es Aminata, que se fotografía en lo alto de las montañas de Marruecos, en Nador, que hemos hablado tanto en los medios, después de una redada policial, ¿no? Si piensas en qué imágenes hacemos los periodistas después de una redada policial, que yo las he hecho, es como todo destrozado, ¿no? Chicos y chicas a las que la policía marroquí ha herido, muy bien, pero ella se va, se esconden en lo alto de la montaña y se hace un selfie donde se le ve como mirando al infinito, al horizonte, ¿no? Y es una manera de vivir eso también, ¿no? Y la manera en la que lo viven, ¿no? No solo lo viven, o sea, ellos se esconden y ella te dice, bueno, cuando me hice este selfie nos acababan de venir, nos estábamos escondiendo porque sabemos que por la madrugada hacen las redadas policiales y me vi ahí en lo alto de la montaña y dije, hostia, qué paisaje, qué mundo, qué guay este mundo, ¿no? Y ella lo cuenta en el cortometraje, era un poco para acordarme de lo bonito que es el mundo y también de la crueldad del mundo, ¿no? Entonces, o sea, en ese momento Aminata está teniendo algo que nos pasaría a todas, ¿no? Que es como, hostia, me estoy escapando de esto, pero mira que... ¿no? Y esto como... Estas contradicciones de los periodistas estamos aquí contando que hay una redada, todo malo, y ellas no, ellas ven otras cosas, ¿no? O yo que sé, hay Mamadou, en otra de las redadas, él se fotografía con la cara tapada, se hace un selfie y él dice, yo me hice este selfie y estaba horrorizado porque estaba muy feo. Que es una cosa normal, pero yo nunca me he preocupado antes de hacer este proyecto de cómo se sienten físicamente, porque yo, periodista occidental, que no he pasado nunca por esto, no puedo imaginarme que una de las preocupaciones de un tío que está tirado en el bosque intentando cruzar es que está feo, pero evidentemente claro que lo es un adolescente, ¿no? Que además muy Mamadou
concretamente Mamadou, que se fija un montón en su imagen, ¿no? Siempre estaba ahí, a ver cómo me grabáis, qué hacéis, a ver si es algo guapo que le tengo que mandar a mi madre. Bueno, normalizar personas que a veces tendemos a etiquetarlas sin quererlo. Un poco intenta romper todo esto. ¿Tú crees que estamos un poco ya insensibilizadas ante estas imágenes crudas, pues de rescates, bueno, de rutas migratorias que nos vienen en los medios mainstream? Yo creo, quiero pensar que no. Que una persona que vea imágenes de un naufragio y no sienta algo ahí, es que tiene un problema, ¿no? El problema, tiene un problema de insensibilidad, ¿no? O ver mujeres desesperadas o hombres desesperados o niñas, niños en las pateras, si eso no te causa algo dentro o te conmueve, o es igual, cualquier tipo de sentimiento, es que tienes un problema. Ahora, es verdad que como periodistas no podemos solo seguir repitiendo este tipo de imágenes siempre cuando hablamos de esto, ¿no? Hay que darle vueltas y hay que buscar nuevas narrativas, porque está claro que estamos perdiendo la batalla. Prueba de esto es las últimas elecciones en España, ¿no? Que un partido como Vox ha dominado el discurso de migraciones en un sentido que es absolutamente opuesto al que defendemos todas las que hacemos esto. Entonces, hay que seguir intentándolo, por mucha batalla que vayamos perdiendo, ¿no? Y no solo es Vox, porque, claro, discursos anti-inmigración tienen la mayoría de partidos políticos, aquí también algunos de izquierdas. Entonces, bueno, hay que, como nuestro humilde trabajo es intentar contar las cosas, intentar que las historias lleguen, y en mi caso en el tema de movimientos de población es como con el que más he trabajado y sigo pensando que no entiendo cómo, no puedo entender cómo una persona no defiende la libre circulación de personas, ¿no? Pues hay que seguir probando otras maneras. Con el cortometraje lo que estamos viendo sobre todo es mucho en institutos, ¿no? Mucha gente joven, de los 13 a los 17 ya un poco más condicionados, pero de los 13 a los 16, que es gente que a lo mejor escucha cosas en sus casas, lo que sea, bueno, de donde sea cada familia, pero quedan un poco como impactados porque se ven reflejados en cosas que hacen los protagonistas, ¿no? Como preocuparse de su imagen, hacerse selfies todo el rato, grabarse en situaciones ¿no? Que a lo mejor la gente adulta más como de 50 para arriba les cuesta más identificarse ahí, pero la gente joven no, y para eso hicimos también este cortometraje, para la gente joven. Y ahí yo creo que de hecho, una de las primeras veces que pasamos #Vox en un instituto, una chica levantó la mano y me dijo: pero nos estáis manipulando. Y dije: ¿pero por qué dices que os estamos manipulando? ¿Pero qué dices? Sí, porque Aminata, la chica esta, no, es como las que vienen en patera, porque ella es guapa y se cuida. Bueno, entonces dije, bueno, pues mira, muy bien. Me acabas de demostrar que esto al menos a alguien le va a servir, ¿no? Bueno, y un poco es la idea del cortometraje. ¿Puede esto también tener que ver con que generalmente no se hace como un seguimiento, no se hacen como fotografías o coberturas de lo que pasa del naufragio, de este momento de la actualidad, y luego no se siguen las historias de esas personas? Bueno, en los medios generalistas no se suelen seguir, aunque hay medios generalistas que han hecho documentales donde se siguen, generalizar, porque a veces tendemos también a criminalizar mucho a los medios generalistas, ¿no? Porque no hacen esto, no hacen lo otro. Bueno, yo qué sé, pues hay como programas donde hay seguimiento, más o menos. Pero es verdad que un seguimiento, claro, sería como un poco justo, ¿no? Hacerlo, también para ver cómo es la acogida aquí, ¿no? El sistema que no funciona. Ya. Bueno, yo los ejemplos que tengo es que no funciona en la mayoría de los casos, en algunos sí, pero en la mayoría no funciona. Y no solo seguimiento, sino que yo creo que también muchas veces, y yo me siento así también, critico también o me examino también mi trabajo. Vamos como muy condicionados en cómo fotografiar eso, ¿no? Como tú tienes tus referentes, tienes tu manera, antes de fotografiar algo bueno, vas ahí como pensando, ¿no? Pues haré esto así. Y a veces tendemos a
repetir patrones, ¿no? Que, ¿no? Como con una luz súper bonita o con una luz no sé qué, pero olvidándonos un poco, a veces, ¿no? Como nos importa demasiado la estética y lo hacemos en parte porque también para que las cosas lleguen estéticamente tienen que funcionar ello, ¿no? Pero repetimos el mismo tipo de fotografía por mucho que le haga seguimiento a una persona, ¿eh? Pero bueno, el fotoperiodismo tiende un poco a repetir patrones gráficos, ¿no? Y yo creo que se han hecho Había un proyecto que se llamaba El Camino de Kingsley, o no sé cómo estuvo traducido, pero bueno, seguía la historia de Kingsley, que es un chico desde que sale de su país, se meten en la patera con él y le siguen un año aquí. Bueno, era buenísimo, ¿no? Esta ruta. Pero estaba muy regida por los patrones del fotoperiodismo clásico, bueno, era documental, ¿no? Pero estaba súper bien, había seguimiento. Pero creo que también, bueno, en este caso creo que hay que también dar una vuelta a cómo, no solo hacer un seguimiento, que por supuesto, pero a ver cómo estamos representando, ¿no? Y desde qué mirada estamos haciendo esto. Que esto, claro, al final la fotografía es una cosa que no tiene nada que ver con la objetividad. Y al final todos fotografiamos hacemos periodismo en general, pero yo hablo del fotoperiodismo, con una mochila en la espalda. Entonces yo fotografío a la gente en movimiento siendo mujer blanca occidental, que nunca ha estado en esta situación, con lo que yo considero que puede ayudar a hacer lo que yo estoy intentando contar, ¿no? Pero esta mirada es una mirada, entonces hay que buscar nuevas miradas. Y como yo no me puedo transformar en otra persona, una de las maneras es pues, directamente coger y hacer con su mirada como ellos se representan, ¿no? Bueno, es un poco un experimento, pero yo creo que, bueno, de hecho, puede ser que eso acabe siendo un largo, ¿no? O no sé, no sé, vamos a ver, pero es un primer intento de hacer algo que yo creo que puede ser potente. Claro, esto lo hacéis en 5W, que al final es como una revista que hace las cosas de una manera muy específica, ¿no? No es algo muy general y pues tenéis el tiempo y las ganas y os dedicáis a hacer las cosas pues, de esta forma, que es algo que quizás no sucede tanto en otros medios o que no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, te quería preguntar también cómo ves el periodismo a día de hoy en este sentido, si estamos como demasiado absortas en la actualidad y esto nos hace que no lleguemos realmente a comprender la actualidad. Podría ser. O sea, claro, es que a nivel general, lo que se ve en los medios, a nivel... Es que me cuesta, porque claro, o sea, porque no, tendemos como los medios generalistas hacen todo mal. No, mentira, hay cosas buenas en los medios generalistas. Pues sí que es verdad que la actualidad se come... o sea, no hay tiempo de profundizar en nada. O sea, la gente, yo sé, hablando de Afganistán, por ejemplo, de la cobertura en Afganistán, es que la gente que trabajaba en medios generalistas tenía que cada día sacar una crónica, pero de tele, escrita o lo que fuese. Cada día una crónica, eso es imposible hacerlo bien. Es que por muy buen periodista que seas, porque si un día estás haciendo una crónica de que las chicas no pueden ir a la escuela, el otro día estás haciendo una crónica de que en la sanidad faltan recursos, ¿cómo vas a llegar a un nivel de profundidad? Porque aparte de trabajar en el sitio y hacer las entrevistas, necesitas tiempo para escribir eso, o para editar, o para... Entonces, claro, esta actualidad constante hace que no se pueda profundizar en casi nada, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, María Martín y Javier Bauluz acaban de ganar los premios Gabo por la cobertura que han hecho en Canarias para El País. Y es espectacular la cobertura que han hecho. ¿Por qué? Porque han podido estar ahí, bueno, Bauluz como freelance, pero luego, bueno, El País ha comprado, que esto es otro tema, ¿no? Cómo estamos ahí precariciados los periodistas. Pero bueno, o sea, que sí, o Luis de Vega, también para El País, en Afganistán, ha hecho un seguimiento, o sea, está 1 mes y medio casi, ¿no? O sea, que hay cosas que están bien hechas, pero sí que es verdad que la actualidad y esta necesidad de ser siempre los primeros ¿no? Tenemos que ser los primeros en contar que Pedro Sánchez ha tirado 3 pedos hoy en la conferencia. Entonces, ¿a quién le importa que Pedro Sánchez... No, para volver a los movimientos de población, pero como se informó de lo de Ceuta... O sea, ahí estaba todo el mundo eclipsado por que habían saltado no sé cuántos chicos y no sé qué,
imágenes todo el día, se perdió la información con el abrazo de la chica de Cruz Roja, con el otro, y se estaban haciendo devoluciones en caliente a mansalva. Además, dejando fotografiar, que esto ya es que hemos perdido la batalla, porque se ha aceptado que eso se puede hacer. El problema era de España con Marruecos, de relaciones España-Marruecos. No tenía nada que ver con lo que estaban contando. Luego se profundizó, pero en el momento que pasaba, entonces, a veces la actualidad se come el poder investigar. Y yo conozco periodistas brillantes en los medios de comunicación, pero es que no pueden, es que no tienen tiempo. Entonces, por eso montamos 5W. En 5W la mayoría de los fundadores siguen trabajando en medios de comunicación, pero querían otro espacio también para poder contar las historias de otra manera. Ya. Hablabas antes del tema de la precarización del periodismo. Claro, ahora los medios pues ya muchos no tienen corresponsales y entiendo que, por ejemplo, en este caso, si hablamos de Afganistán, irse a Afganistán como freelance es algo muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado, muy caro, sobre todo. Muy Claro, claro. Sí, bueno, es verdad que en el periodismo internacional, especialmente el más dedicado a conflicto, a crisis humanitarias, pues no hay corresponsales en estos sitios. Hay corresponsales en Bruselas, en Washington, en donde se toman las decisiones hay corresponsales, que tiene que haberlos, porque ahí pasan cosas. Pero luego se toman decisiones sobre algo en concreto, ahí están todos los corresponsales. Pero sobre lo que se ha tomado la decisión, donde va a afectar esa decisión, no hay nadie. Entonces, ¿cómo vas a contar lo que significa esta decisión con políticos? Pues no, o sea, muy bien, cubre esto, pero tienes que cubrir lo otro también. Y ahí sí que hay, ¿no? ¿Y qué hacen los medios entonces? Pues tiran de freelance, de autónomos. Entonces, ¿qué pasa? Que los autónomos, pues evidentemente están hiper mega precarizados. O sea, el otro día había un debate en la televisión pública, en TV3, en la televisión pública catalana, ¿no? Estaban ahí los periodistas de TV3 diciendo que con las primaveras árabes de repente empezaron a llegar chavales muy jóvenes que se arriesgaban mucho y que eso no puede ser. ¿Cómo quieres que vayamos? O sea, vosotros sois gente que cuando tuvisteis la suerte de que os contratase un medio como TV3, que les da muy buenas condiciones, pues luego... ¿Qué queréis que hagamos? O sea, tenemos que, si nos interesa eso, queremos contar eso, pues la única manera, desgraciadamente, es pues probarlo tú, ¿no? ¿Esto qué hace también? Que claro, es vocacional absolutamente, o sea, es una apuesta personal absoluta, no es que el medio te dice, te vas aquí, no, tú decides irte no sé dónde. Claro, eso es periodismo puro, o sea, una persona que decide irse a vivir a la India, con sus ahorros para contar lo que pasa en la India, claro, lo que te hace es brillante. Pero claro, a esa persona, o en la India, o en Siria, o en sea, el medio le está pagando 40 euros por una crónica, pues bueno, pues estamos muy precarizados y esto, pues claro, seguros, olvídate. O sea, bueno, nosotros en la revista vamos con seguro, pero claro, pagar un seguro, gestionar un driver, gestionar un fixer, pues todo esto es que es carísimo. Entonces, bueno, esto al final también baja la calidad de la información internacional, porque al final, si a mí me están pagando 40 euros por una crónica, pues bueno, voy a hacer una crónica, pero de 40 euros, ¿no? Escribir 3 palabras. ¿No? Que no es tanto, pero claro, no vas a estar 10 días investigando si te van a pagar 40 euros. Entonces... Bueno, incluso al final puedes llegar a perder dinero, ¿no? Apostando por hacer estos viajes tú como periodista autónoma porque a ti te interesa, porque si, con lo poco que te pagan por una crónica y los gastos que tienes de ir allí... Bueno, claro, o sea, al final hay que intentar como diversificar, o sea, yo digo, de mi curro, hacer fotos, o sea, currar de fotoperiodista, a lo mejor es un 20% en mi curro, porque luego hay que buscarse otras maneras de poder financiar todo lo otro. Pues tienes que aprender a pedir becas, que esto es una cosa que yo no sé hacer, pero bueno, #Bosa de hecho fue gracias a una beca. Tienes que pues, también dar clases o yo qué sé, o sea, hay que buscar maneras creativas de poder salir adelante. Por suerte, o sea, más o menos todos no seremos nunca ricos. Ander Izaguirre siempre dice que los freelance, Ander Izaguirre es un periodista, dice, los freelance tenemos dinero para comer, pues no para cenar, ¿no? O sea, nos da para una comida al día. Bueno,
Sí, pero al final tampoco estamos haciendo esto también porque nos gusta, ¿no? Y al final cada uno, pues a su manera, encontramos cómo hacerlo. Pues Carlos Zurutuza es profesor y cuando puede se pira y hace unas coberturas que flipas de Uzbekistán y de sus, ¿no? De ahora está trabajando también para 5W, es que no sé, Uzbekistán, bueno, no sé. O sea, él tiene su... ¿no? Y cada uno busca la manera. Aldecoa, Miquel Ayestarán, estos están mejor, ¿no? Han conseguido al final, después de tiempo, contratos en medios. Pero bueno, al final todos los que... Es difícil, pero encontramos más o menos las maneras, ¿no? Y yo creo que una de las maneras es especializarse, o sea, especializarse en temas concretos, ¿no? Entonces, pues yo he ido a Afganistán, yo no conocía Afganistán de leer y no sé cómo, no había estado nunca, pero yo no he ido a Afganistán a contar la historia de Afganistán porque no es mi campo. Esto me lo puedo permitir porque soy freelance, ¿no? Entonces, ¿por qué he ido a Afganistán? Porque hay un movimiento de población muy importante en Afganistán, un movimiento de población de gente de Afganistán en Pakistán desde los años 80 y yo he seguido contando, ¿no? En ese contexto, pero movimientos de población, ¿no? Y por ahí, entonces, pues diversificas un poco, haces la cobertura, luego esto forma parte de un proyecto más grande, que seguramente va a ser una expo, que luego, ¿no? Entonces, este proyecto vamos a intentar pedir una beca, bueno, un poco vas como con ideas creativas intentando llegar a final de mes. ¿Y cuando tú comenzaste era así también? ¿O cómo ves que ha ido cambiando el periodismo a lo largo de los años? No hace tanto que comer. No, sí, bueno, yo cuando empecé, de hecho yo cuando empecé, yo tenía claro que quería como... al principio era un sentimiento hiper mega egoísta, yo quiero viajar, conocer qué pasa más allá de mis fronteras, saber, ¿no? Vivir situación, bueno, ver un poco, vivir una crisis humanitaria, era absolutamente una cosa como casi egoísta, ¿no? Luego esto te va enganchando y lo que es egoísmo de una niña de 17 años se convierte en un compromiso, una manera de estar en el mundo. No sé. Pero yo cuando ya tuve que elegir las prácticas de la carrera, ¿no? Te podía elegir entre medios de comunicación, El País, la SER, bueno, ¿no? Todo esto, todo el grupo El Prisa o Vocento, ¿no? Pero yo dije, estos medios, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? O sea, yo tenía claro que quería hacer fotoperiodismo, pero no me veía yendo a hacer foto, que se aprende un montón, pero me da mucha pereza ir a hacer fotos de políticos, de cultura. En parte yo creo que hubiese aprendido mucho también a trabajar rápido, porque yo no sé trabajar rápido. Pero dije, ¿qué hago? Y como el panorama ya estaba así cuando salí yo de la carrera, que hace como 13, 14 años, no sé, dije, pues voy a hacer prácticas en una ONG, que no tenía garantizado ni mucho menos que pudiese hacer todo lo que después hice con Médicos Sin Fronteras, pero al menos estaré con gente que conoce esas realidades, aunque sea haciendo vídeos en Barcelona o fotos en actos en Barcelona, pero estaré con gente súper cercana a realidades que a mí me interesan, ¿no? Entonces yo empecé ahí porque vi que en los medios, o sea, no sé cuántas veces un medio de comunicación ha pagado, que ha pasado, pero a periodistas en plantilla para irse a un país como República Centroafricana y hacer una cobertura de un mes. En cambio, en Médicos Sin Fronteras hay gente especialista en República Centroafricana que ha vivido 10 años. Entonces yo decía, ¿dónde voy a aprender más? Aunque no me vaya, ¿dónde voy a aprender para luego tener las armas para irme allí? Y bueno, al final pude... Bueno, me quedé demasiado tiempo en Médicos Sin Fronteras, pero porque me permitió viajar, me permitió conocer, y cuando salí ya, pues ahora, claro, ahora voy sola a los sitios. Pero al principio a mí también, a lo mejor era miedo, pero con 21 años... que tu primera cobertura, que esto pasa, sea Sudán del Sur, pues es que no te vas a enterar de nada, seguro. Bueno, porque, bueno, es tu país que, yo qué sé, que llevas estudiando a los 5 años, pero si tú vas a Sudán del Sur, bueno, primero que no puedes ir solo a Sudán del Sur, pero es igual. Imagínate que alguien llega o vas, ¿no? Al principio vas, bueno, yo pensé, voy de la mano con alguien. Y mi manera fue con Médicos. Hubiese podido ser otra, pero yo dije, valoré y dije, voy a hacer las prácticas con estos a ver qué pasa. Y bueno... Y así empecé, pero estaba mal ya. Ya. ¿Y ahora cómo ves el futuro del periodismo más lento, digamos, de hacer las cosas con más pausa? Bueno, yo creo, o sea, 5W es una muestra que funciona, o sea, que hay un público interesado en este tipo de periodismo.
no es un público mayoritario, generalista, no será un medio de comunicación de masas, seguramente no, ¿no? Pero hay un público al que interesa y hay un público, no solo se ven 5W, o sea, hay como cuántos festivales de cortometrajes hay, cuántas exposiciones en la calle, cada vez más hay exposiciones, o sea, hay como gente que quiere consumir medios de otra manera de la actualidad y la vorágine informativa, ¿no? Que quiere entender, ¿no? Un poco lo que pasa en el mundo realmente, ¿no? Y yo creo que además en un mundo, bueno, se ha visto con la pandemia, o sea, vivimos en un mundo que y se está viendo con las vacunaciones, o sea, lo que pasa es igual en cualquier país, ¿no? Si un país como Congo no está inmunizado contra la COVID, esto acabará afectando, ¿no? Entonces, para entender lo que pasa necesitas tiempo, análisis, leer. Entonces, yo creo que hay un público interesado y creo que también, o sea, yo soy muy optimista, ¿eh? O sea, ahora... Menos mal. Sí, porque ahora montar algo tienes que currar mucho, ser constante, pero eso como en todas las profesiones de la vida. O sea, si no curras, pues no, o sea, no. Pero es muy fácil. 5W hace 30 años seguramente no existiría porque no había internet, no había redes sociales, como necesitabas la estructura grande de un medio que valía un pastón, ¿no? Porque había que imprimir, Ahora hacer llegar las historias es tan fácil como montarte un blog, o sea, ¿no? Que luego... Pero bueno, igual que triunfan los twitcheros estos, Ibai, Llanos, todos estos, que son ellos, bueno, ahora no son ellos solos, pero pues igual podemos hacer con el periodismo. O sea, que tenemos como millones de herramientas para poder hacer. El tema es ser muy constante, currar mucho y encontrar una fórmula que más o menos funcione. Pero yo creo que tenemos muchísimas más posibilidades que antes. Antes había, ¿cuántos medios? 10 medios de comunicación, tenías que depender de una estructura que muchas veces no tenía unos valores periodísticos por encima. Bueno, sigue siendo así, pero o sea, no gestionan los medios de comunicación que hacía 10 años existían, 10 no, ya más, 20 o 30, están gestionados por empresarios los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en esas estructuras tan estancas, con unos intereses, era muy difícil ser creativo. Ahora tenemos millones de posibilidades y estos medios tan grandes también... Evidentemente 5W no tiene ninguna influencia o muy poca en medios grandes, pero sí que están ahí, ¿no? O sea, los periodistas que les interesa esto están ahí en estos medios y están ahí batallando para poder, o sea, ¿no? Si lo hacemos aquí, ¿por qué nosotros no? Entonces, yo creo que hay como 1000 maneras ahora de hacer cosas. Es mucho más barato hacer cortometrajes que hace 40 o 30 años, o sea, estamos en un momento que hay un abanico infinito para contar historias, o sea, hay que ser creativo y pensar. Yo siempre digo, hay que pensar más o sea, en fotografía, ¿no? Como pensar más y darle menos al botón. Pensemos primero y luego le damos, pero vamos a pensar. Yeah. Y pensando yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Luego que vivas de eso, yo qué sé. No, pero sí, al final lo conseguimos. Yeah. Bueno, pues muchas gracias. Pues de nada, vaya rollo he pegado. ¿Qué va?